Bendito Señor y Padre celestial, Padre nuestro que está en los cielos y que reina en lo alto. Ante su presencia, Señor, venimos por la fe para encomendar, Señor, nuestra vida, todo nuestro vivir una vez más, Señor, ante usted, Señor. Personalmente le doy gracias, Señor, por permitirnos estar acá como iglesia y celebrar este primer culto, esta primera reunión en domingo, Señor, como iglesia, de este nuevo año que usted nos ha concedido. Y pedimos, Señor, que su presencia nos acompañe, que su presencia esté con nosotros. Como Moisés le dijo en aquella oportunidad, nosotros también así lo expresamos. Si su presencia no va a estar con nosotros, no queremos, Señor, avanzar, no queremos ir. Si su presencia no va a estar con nosotros, Señor, no tendría sentido, Señor, que nos reuniésemos. Por ello le pedimos, le suplicamos, Señor, que con su presencia usted nos acompañe, nos alumbre el camino, nos bendiga. En cada encuentro que vamos a tener, que usted nos permita tener este año en este lugar, como iglesia. Que se cumplan sus propósitos, que su Espíritu Santo obre sobre nosotros todos, pero también en la individualidad, Señor, de nuestras vidas, sobre cada corazón, sobre cada conciencia, sobre cada voluntad. Y que los propósitos suyos, Señor, aquellos que usted se ha trazado desde la eternidad, que esos propósitos se lleven a realización sobre nuestras vidas, para gloria suya, para gozo nuestro, para cumplimiento de su voluntad. Esa voluntad que oramos se cumpla en la tierra como se cumple en el cielo, para gloria suya. Bendíganos pues en esta mañana, bendíganos por medio de la exposición de su palabra, bendíganos, Señor, cuando estemos participando de la cena del Señor. Bendíganos, oh Dios, cada vez que estamos juntos, Señor, congregados en su nombre, se cumpla la palabra del Salvador, la promesa del Salvador, que Él dijo que estaría en medio nuestro. Que así sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En ese nombre oramos. Amén. Un propósito para toda una vida, que es el tema, el título del mensaje. Creo, como mencioné, que el estar al inicio de un nuevo año, porque todavía lo estamos a inicio de este año, creo que es un buen momento para afinar, para pensar, para planificar, para proyectar la mirada, para trazarnos propósitos, para trazarnos metas, para pensar qué voy a hacer en este año, qué será de mi vida en este año, qué debo hacer en este año, hacia dónde debo enrumbar mi esfuerzo, mis posibilidades, mis metas. Es cosa sabida que los que planifican, que los que ordenan sus pensamientos, que los que tratan de establecer, clarificar sus planes, hacen más y logran más que los que no planifican, que los que no piensan, que los que van llevando la vida como le venga. ¿Okay? Siempre será mejor planificar, siempre será mejor pensar, siempre será mejor, un momento, voy hacia dónde, reflexionar, pensar, proyectar el pensamiento. Y eso es válido para lo secular, quiero decir para lo natural.
para lo administrativo, para lo económico. El proverbio diría, vas a una guerra, siéntate y proyecta primero si tienes cómo hacer frente al que viene contra ti. Y si ves que no tienes las posibilidades, envía una comisión y trata de alcanzar alguna negociación. Pero eso es válido también para la vida espiritual. Eso es válido también para nuestra vida espiritual. La más grande posesión que jamás tendremos o recibiremos se llama vida eterna. Lo más grande que usted recibirá jamás se llama vida eterna. No será una riqueza material, no será dinero, no será fama, no, se llama vida eterna. Eso es lo más grande que el ser humano jamás recibirá sobre esta tierra. Se llama vida eterna. Esa vida espiritual, grande, bendita, imperecedera, que recibimos de Dios mismo, porque es Dios quien la comunica. No la recibe nadie de ninguna otra persona. Ningún ser humano puede comunicar vida eterna a otro. Yo hablo de la palabra de Dios, pero yo no le puedo dar vida eterna a nadie. Ninguno. Solamente Dios mismo puede comunicar vida eterna a los hombres. Y si esto es así, y porque es así, la vida eterna es lo más grande que jamás recibiremos, que jamás tendremos, entonces nosotros haríamos bien en enfocar que el propósito de nuestra vida esté relacionado con ese hecho, con la vida eterna. Nuestra sabiduría está en proyectar nuestro vivir, de tal manera que lo que nosotros vivamos, esté relacionado con esa vida eterna que hemos recibido de parte de Dios. La palabra de Dios, de muchísimas maneras, nos muestra, nos enseña que todos nuestros planes, que todas nuestras intenciones, que todos nuestros propósitos deben girar, deben apuntar hacia esa vida que Dios nos ha dado, hacia ese disfrute. Eso es lo otro. La vida eterna es algo que se disfruta. Es buena, es agradable, es perfecta, llena el corazón, satisface el alma. La vida eterna no deja congoja, la vida eterna que Dios nos da, llena cada espacio, tiene la capacidad de filtrarse y llenar cada partícula de nuestra interioridad, de nuestro corazón, de nuestro ser. Y la palabra de Dios nos enseña que lo mejor que podemos hacer es someter todo y proyectar nuestra vida, proyectar todos nuestros planes, nuestros propósitos en relación con esa vida eterna. Usted va a tomar un trabajo, relaciónelo con la vida eterna que Dios le ha dado. Usted quiere desarrollar un área nueva en su vivir, relaciónelo con la vida eterna que Dios le ha dado. Usted está pensando hacer planes, negocios, relacione esos planes y esos negocios con la vida eterna que Dios le ha dado. Usted está pensando unir su vida a otra persona en matrimonio, relacione eso con la vida eterna que Dios le ha dado. Cualquier cosa que usted haga, que usted piense, que usted proyecte para su vida, relaciónelo, busque relacionarlo con la vida eterna que Dios le ha dado. Se puede hacer, y lo mejor que usted podrá hacer es establecer esa relación. Nada debería estar aislado. Lo que le quiero decir, nada debería estar aislado ni opuesto a lo que esa vida gloriosa, esa vida eterna representa. Nada en nuestra vida, nada en nuestro vivir debería estar opuesto ni chocar con esa vida eterna que Dios nos ha dado. A veces no sabemos cómo hacerlo, cómo relacionar nuestro trabajo con la vida eterna, nuestra cotidianidad con la vida eterna, cómo relacionar el manejo del dinero con la vida eterna, cómo relacionar nuestras aspiraciones materiales, familiares,
de la vida material, cómo relacionarlas con la vida eterna. Pero se puede relacionar todo ello con la vida eterna. No hay contradicción en ello, no tiene que haber contradicción en ello, no tiene que haber choque en ello. Y qué bueno que la palabra de Dios no nos deja tampoco, en ese sentido, no nos deja a merced de nuestra imaginación, de nuestros pensamientos, sino que la palabra de Dios siempre nos presenta con claridad los puntos de referencia que nosotros tenemos que tener presentes. Y yo quiero pedirle que veamos en primer lugar el primer pensamiento, creo que tiene que ver con la vida eterna misma. Hablamos de la vida eterna, que es lo más grande. Decimos que la vida eterna es lo más grande que nos dice la palabra de Dios que vamos a recibir, que hemos recibido y que recibiremos jamás. Pero la pregunta es, ¿y qué es la vida eterna? ¿Y qué es la vida eterna? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es la vida eterna? Esa vida que dice la Biblia es el gran don de Dios. Si preguntamos qué es lo más grande que Dios regala, lo más grande que Dios regala se llama vida eterna. Ese es el don de Dios, la vida eterna. Es la gran promesa del Evangelio. Algunos piensan, no, que el Evangelio promete esto, que promete que la gran promesa del Evangelio se llama vida eterna. Esa es la gran promesa del Evangelio. No salud, riqueza, fama, éxito. No. La gran promesa del Evangelio se llama vida eterna. Es el gran galardón de la fe. ¿Cuál es el gran galardón? La copa, el premio de la fe. Entonces, nuevamente tendremos que decir, es la vida eterna. Es el gran ofrecimiento de las escrituras que Dios ha hecho a los hombres. Pero, ¿qué es la vida eterna? ¿Cómo podemos definir la vida eterna? La vida eterna nos la presenta la Biblia, que siempre está unida a Dios. Siempre está unida a Dios. Siempre está asociada a Dios. No se puede experimentar, ni recibir, ni disfrutar separado de Dios. No se puede disfrutar la vida eterna de espaldas a Dios. No se puede tener la vida eterna sin tener a Dios mismo. Para tener la vida eterna hay que tener a Dios. Hay que tener a Dios. De otra manera es imposible. Los demonios van a vivir, quizás, por siglos de siglos, pero no tienen vida eterna. Satanás va a existir por siglos de siglos, pero no tiene vida eterna. Y la gente que ha perecido en fe rechazando al Salvador tendrán conciencia por siglos de siglos, dijo el Señor Jesucristo, pero no tienen vida eterna. Entonces la vida eterna es más que tiempo, es más que existencia. La vida eterna tiene que ver con Dios mismo. Se obtiene en Dios mismo, está unida a Dios mismo. Y solamente es posible disfrutarla en unión con Él. De paso, los que reconocen al Señor Jesucristo como su tabla de salvación, los que reconocen al Señor Jesucristo como su único Salvador, como su única esperanza, como su única seguridad para el perdón de sus pecados, ya tienen vida eterna. Ya la tienen y ya disfrutan de vida eterna, aunque estén todavía en esto. De manera que si usted es de ellos, usted tiene vida. Tenemos vida eterna y debemos agradecerle al Señor por eso. El Señor Jesucristo nos dio una definición muy corta, muy sencilla, muy profunda. Y Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna?
Y dice el Señor Jesucristo, esta es la vida eterna, que conozcan a Dios, que te conozcan a ti, que dice el Señor Jesucristo al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo a quien has enviado, el enviado del Padre. Si la vida eterna es lo más importante, si la vida eterna es lo más grande, si la vida eterna es la gran promesa, si la vida eterna es lo más grande que nos puede comunicar Dios, y el que la recibamos depende de que conozcamos a Dios, de que le conozcamos a Él y que conozcamos al Salvador. Entonces lo más importante de esta vida es conocer a Dios y conocer al Salvador. Lo más importante que tenemos, que nos ofrece esta vida, en lo cual nos podemos ocupar, lo más importante en lo cual nos podemos ocupar es en conocer a Dios. Lo más importante en lo que usted se podrá ocupar, cada uno de los que estamos acá, usted que ve por el video, que escucha por el audio, lo más importante en lo que cada uno de nosotros nos podremos ocupar jamás será en el conocer a Dios. Eso es lo más importante que podremos hacer con nuestra vida, ocuparnos en conocer a Dios, conocer al Salvador. Y alguien dirá, pero yo le conozco, ¿acaso no le conocemos? ¿Acaso por eso no estamos acá? ¿Porque le hemos conocido? ¿No podremos decir, acaso no podemos decir, ya le conozco, ya le he conocido? En cierta manera, de cierta forma podemos decir, sí, le hemos conocido. Y en otra forma, necesitamos todavía conocerle porque no le conocemos como Él quiere que le conozcamos. Necesitamos conocerle porque todavía tenemos necesidad de conocerle. De paso, pasaremos la eternidad conociendo al Señor. Y estaremos en su presencia eternamente progresando, avanzando en el conocimiento del Señor. Y nunca le conoceremos completamente. El Dios infinito, el Dios eterno, el Dios sin límite, el Dios grande, el Dios invisible, el Dios... Nunca le conoceremos completamente. Pero estamos llamados y estamos invitados a ese grandísimo privilegio de conocer a Dios. Y en el conocer a Dios está la sabiduría, y en el conocer a Dios está el gozo, y en el conocer a Dios está la bendición, y en el conocer a Dios está la vida, y en el conocer a Dios está la satisfacción del alma. ¿Sabe por qué hay tanta gente amargada? ¿Sabe por qué hay tanta gente entristecida sobre esta tierra? ¿Sabe por qué hay tanta gente deprimida sobre esta tierra? ¿Sabe por qué hay tanta gente que no sabe, que no encuentra sentido a su vida, que no le encuentra satisfacción a su existencia? Porque no conocen a Dios y no hacen el empeño de conocerle más. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos caminando también derrotados, llevando una vida de tropiezo en tropiezo? Por la misma razón, porque no conocen al Señor como Él desea que le conozcan. Porque todavía somos lentos para responder a esa invitación del Señor de avanzar en la vida eterna, de conocerle, de conocer a Dios y de conocer a nuestro Salvador. Un hijo de Dios, un prominente pensador, siervo del Señor, expresó al respecto. Él dijo: conocer verdaderamente a Dios como Él desea y merece ser conocido no es algo casual, sino una búsqueda de toda la vida que termina solo cuando le vemos cara a cara. Dijo, léalo nuevamente. Conocer
verdaderamente a Dios como Él desea y merece ser conocido, ¿sabe que Dios merece ser conocido? Dios merece ser conocido. Me va a dar mucho trabajo. Dios merece ser conocido. Me va a tomar mucho tiempo. Dios merece ser conocido. Me va a demandar todo. Dios merece ser conocido. Dios merece ser conocido. No importa el precio que nos cueste. No importa el precio que tengamos que pagar. Dios merece ser conocido. Dios es digno de ser conocido. Y saben, nuestra vida pasa tan rápido. Y al final de nuestros días, usted lamentará, le aseguro, usted lamentará no haber conocido más a Dios. Todos lamentaremos no haber conocido más a Dios. Dios merece ser conocido. Pero él dijo este hermano, y yo comparto ese pensamiento, estoy de acuerdo con ese pensamiento totalmente, de que conocer a Dios no es algo casual. No, yo iba por allí por la vida y de repente un día me desperté que conocí a Dios. Y sin proponérmelo conocí a Dios. Y sin proponérmelo, mi conocimiento de Dios fue cada vez mejor. Y sin buscarlo, y sin pensarlo, y sin examinarme a mí mismo, de repente yo encontré con que yo era un hombre experto en el conocimiento de Dios, y conocía a Dios. No sucede así. No es algo que llega solo. El conocer a Dios es una búsqueda. ¿Estás buscando conocer a Dios? ¿Estás buscando conocer al Señor? Estamos buscando conocer al Señor. Estamos buscando conocerle mejor. Y es una búsqueda no de un año, no de 3 años, no de 5, no de 10, es una búsqueda de toda una vida. Es una búsqueda de toda una vida. ¿Qué implica, mis hermanos queridos? Si hemos de conocer en verdad nuestro Dios, tenemos que hacer de ese propósito de conocer a Dios nuestra meta principal. Nuestro propósito, que ese sea nuestro propósito intencional de nuestro vivir. Y que usted pueda decir, yo vivo para conocer a Dios. Yo vivo para Dios. Y lo que quiero buscar por todos los medios es conocer más al Señor, conocer más a Dios. Tendremos que enfocar hacia ese objetivo nuestras fuerzas. ¿Hacia dónde enfoca usted? ¿Hacia dónde dirige usted su esfuerzo? ¿Hacia dónde dirige usted sus pensamientos? ¿Está Dios allí? ¿Está Dios allí entronizado? ¿Está Dios allá en lo alto? ¿Está Dios allí sobre todas las cosas, sobre todas nuestras intenciones, aspiraciones y deseos? Pero si vamos a conocer más a Dios, y tenemos que conocer más a Dios, conocer mejor a Dios, porque Él quiere que le conozcamos, que no nos quede ninguna duda. ¿Qué quiere Dios para usted en este año? Que usted le conozca, que nosotros le conozcamos mejor. Pero eso significa que tendremos que vivir de una manera diferente. Número 1, fíjese lo que le estoy diciendo, con todo el respeto que usted me merece y con toda la incapacidad que a mí me caracteriza. Pero eso significa que usted tiene que vivir de una forma diferente como está viviendo. Desde Ángel, que está allá, hasta Francis, que está allá en la otra. Eso significa que todos nosotros tenemos que vivir de una manera diferente a como hemos estado viviendo. Porque si usted sigue viviendo como ha estado viviendo hasta ahora, va a seguir en el mismo estanque, va a seguir en el mismo punto, va a seguir patinando en el mismo punto. Eso significa que vamos a tener que orar de una forma diferente.
Alguien decía, lo pensé en algún momento y lo olvidé colocar la imagen de allí. Pero el mensaje era algo así como que si no estás dispuesto a cambiar, no puedes ser cristiano. Me pareció perfecto. Sí, porque para ser cristiano hay que estar dispuesto a cambiar. Y si usted o yo, si yo soy de la persona, no, pero es que yo no quiero cambiar, entonces usted no puede ser cristiano. Porque lo que va a hacer el Señor con usted es que le va a cambiar todo, hasta la forma de caminar, todo. La forma de pensar, la forma de hablar, la forma de soñar, la forma de orar, la forma de dirigirse a las personas, la forma de tratar, la forma de trabajar, todo, absolutamente todo. Y entonces estamos en este punto. Y no sé cuántos años tiene usted en el Evangelio. Y hoy le estoy diciendo, porque creo que el Señor me pone a decirle esto en esta mañana, a todos nosotros, de que Dios quiere que usted comience a orar de una forma diferente, que usted comience a vivir de una forma diferente, que viva este año de una forma diferente, que usted ore de una forma diferente, que usted piense y actúe de una forma diferente. Venimos y chocamos siempre con los mismos problemas, con las mismas situaciones, en los mismos contextos. Y cada vez que nos pasa algo similar, chocamos. Y vamos con otra persona y nos pasa algo similar y volvemos a chocar. Y en todas partes, porque tenemos la necesidad y no vamos a ese punto de que Dios quiere que pensemos y actuemos de una forma diferente. Si hemos de conocer a Dios, tendremos que tratar de asir, de agarrar lo invisible, lo eterno, aquello que no se ve, lo que la Biblia dice andar por fe y no por vista. Tendremos que tratar de cultivar el gusto por lo celestial. ¿Sabe que se cultiva el gusto por lo celestial? Tenemos una nieta, la disfrutamos, pero tiene un paladar muy limitado. Lo bueno es que no toma refresco, no come muchas chucherías, pero muy limitado su paladar. ¿Quieres jugo de este? No me gusta. ¿Quieres naranja? No me gusta. Sí. ¿Quieres esto? No me gusta. ¿Quieres esto? No me gusta. Y allí vamos poquito a poquito. Tengo la esperanza de que a medida que va creciendo la vamos a ir convenciendo y va a probar. Pero nosotros muchas veces somos así. Vivimos así. Y tenemos que cultivar el gusto por lo celestial, por lo divino, por lo de allá de arriba. Cuando venimos al Señor, nuestro paladar está muy apegado a las cosas de esta tierra. Nos gusta lo terrenal, nos gusta lo mundano, hallamos entretenimiento en chistes de doble sentido, nos gustan las cosas de malicia, nos gustan donde hay levadura, donde hay algo picante, donde hay algo ¿qué cosa? Y entonces el Señor tiene que venir a nosotros, irnos tratando, irnos purificando, y entonces nosotros ir dejando eso y comenzar a gustar. No, pero es que eso no me gusta, no me sabe a nada. Estar en la iglesia, leer la Biblia, eso no me sabe a nada. Y comenzar a ir allí, que el Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo vaya desarrollando un gusto en nosotros, que podamos nosotros crecer en gustar, y en degustar, y en disfrutar por lo de Dios, por la mesa del Señor, por las buenas cosas, por las buenas dádivas del Señor, por la buena mesa del Señor, por los buenos dones del Señor, y que nos enamoremos de la justicia del Señor, y nos enamoremos y nos adquiremos de la misericordia del Señor, de la bondad del Señor, del perdón de Dios. Cosas, pero eso es para que nosotros vivamos así, pero con los ojos abiertos, con la boca abierta, mirando las grandezas de la ley de Dios y disfrutando de ellas, y que tenemos acceso a ellas y que podemos acercarnos a ellas. Pero nos falta tenemos que permitir y pedir al Señor que nos ayude a avanzar en ello, a cultivar el gusto por lo celestial, por lo glorioso, por lo eterno, por lo divino, por Dios mismo, porque es Dios mismo. Cuando amamos la justicia, amamos algo que es de Dios. Cuando amamos la misericordia, amamos algo que es de Dios. Cuando valoramos el amor, amamos algo que es de Dios. Cuando amamos lo recto, lo honesto,
amamos algo que es de Dios. Pero para que eso sea posible tenemos que acercarnos a Dios mismo. Perdone que vuelva a decir así, me exprese de esa forma. Estoy acá hablándole de esto. Pero esto no va a servir de nada a menos que esto que yo le digo, usted trate de llevarlo a la práctica en su vida. Si no, no sirve de nada. Si lo que yo le digo, usted cuando sale de acá lo desecha y lo olvida, y usted dice, bueno, el pastor dijo eso, pero yo sigo así con mi vida. ¿Quién lo saca de allí? Pero yo le digo esto con la esperanza de que usted lo tome en cuenta y que de alguna manera esto le lleve a usted a pensar diferente, a tomar otras consideraciones, a mirar otras perspectivas, y usted pueda disponer su vida de una forma diferente también para Dios. Tenemos que acercarnos a Dios, le decía, con nuestro corazón y nuestra voluntad rendida. Hay un problema que casi no pensamos en él, porque, bueno, lo hemos visto solucionado con mucha facilidad. Me refiero al hecho de que las personas no pueden acercarse a Dios. Y eso es lo que le estoy diciendo, una contradicción. Tenemos que acercarnos a Dios. Y le estoy diciendo ahora, las personas no pueden acercarse a Dios. ¿Sabe que nadie puede acercarse a Dios directamente? ¿Sabe que después de Adán, ningún ser humano se pudo acercar a Dios directamente? Y de allí la necesidad del sacerdote. No queremos a veces saber nada de esa palabra, sacerdote. Y pensamos en el oficial católico romano, sacerdote. Pero nadie puede acercarse a Dios sino por medio de un sacerdote, a través de un sacerdote. Todos necesitamos un intermediario, alguien que se ponga allí para que a través de él pueda hacer esa labor y podamos tener ese encuentro con Dios, esa relación con Dios. Y repito, aunque nuestra mayor necesidad es acercarnos a Dios, necesitamos un sacerdote para poderlo hacer, alguien calificado que nos sirva de mediador. De otro modo, no es posible que nos acerquemos al Dios Santo. Nadie se podrá acercar a Dios sin un sacerdote, nadie, absolutamente nadie. Necesitamos, repito, un sacerdote, alguien que nos acerque a Él y que lo acerque a Él a nosotros. De allí la importantísima figura del sistema sacerdotal como lo vemos en la Biblia. De allí el gran valor de la figura y persona del sacerdote y del sistema sacerdotal como lo vemos en la Biblia. Como estableció Dios que se relacionaran los hombres con Él, como nos lo presenta la palabra de Dios. La misericordia de Dios fue tan grande que Dios dijo el hombre está perdido y sin embargo Dios dijo voy a levantar y voy a establecer un mecanismo, una forma para que no se pierda. Y Dios estableció el sacerdocio. Y Dios estableció el sistema de... En Éxodo capítulo 19 del 1 al 6, leamos rápidamente ese pasaje, encontramos, los hijos de Israel habían salido de Egipto con Moisés, llevaban 3 meses, estaban en el tercer mes de la salida de Egipto. Éxodo 19. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, versículo 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios
Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese era el propósito de Dios. Y de hecho, más adelante se nos dirá que Dios estableció un pacto con ellos. Y un pacto oficial, un pacto formal, y lo ratificaron, y hubo como la validación del pacto, sacrificio, y se estableció. Y de ahora en adelante todas las cosas van a ser de esta forma. En ese pacto, el pueblo de Israel estaba comprometido a vivir para Dios. La parte de ellos era, ustedes van a vivir para Dios. Esa era la parte del pacto que les tocaba a ellos, vivir para Dios. Y Dios, por su parte, se comprometía a bendecirles. Ellos vivían para Dios y Dios los iba a bendecir. Eso era el acuerdo. Ellos iban a vivir solamente, exclusivamente, únicamente para Dios. Y Dios los iba a bendecir y iban a ser el pueblo especial, el tesoro del Señor sobre la tierra. Las cláusulas decían, no van a poder adorar a nadie más, no se van a poder mezclar con otros, no se van a poder apartar, no van a poder dejar mi palabra. El día que me traicionen, el día que se aparten de mi palabra, entonces hasta ahí llegamos. Y se estableció el pacto. El pueblo dijo, sí, estamos de acuerdo. Porque tampoco fue que fueron obligados. El Señor les presentó, y esto es lo que dice Dios, que si van a aceptar esto, el pacto. Y el pueblo dijo, sí, estamos de acuerdo, lo vamos a aceptar. Así como Él dice, nosotros lo haremos. Y se comprometieron y se firmó el pacto, se estableció el pacto y se echó a andar. Con el paso del tiempo, el pueblo abandonó. El pueblo rompió el pacto. Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31. Moisés está por morir. Verso 16. Deuteronomio 31, 16. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Entonces Dios sabía que sabe todas las cosas de antemano. El Señor dijo, este pacto que estamos haciendo, que hemos hecho, ellos lo van a invalidar. Lo van a invalidar, no lo van a recordar. Y más adelante, 800 años tal vez más adelante, unos 600 años antes del Señor Jesucristo, se levantó un profeta, Jeremías. Y Jeremías dijo, traigo un mensaje de parte de Dios. El Señor dice, he aquí yo voy a hacer con ustedes un nuevo pacto. Le dijo el Señor, voy a hacer un pacto nuevo con ustedes, no como el primer pacto, ustedes lo invalidaron. Ahora yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Ese fue el mensaje de Jeremías. Y nadie más dijo nada. Y es la única vez en todo el Antiguo Testamento en que esa palabra se dijo. Y pasaron 100, 200, 300, 400, 500, 600 años y nadie habló de ese pacto, nadie sabía nada de ese pacto. Hasta un día que el Señor Jesucristo estaba con los discípulos, cenando, tomó pan,
y tomó vino y dijo, con la copa en la mano, dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Esta copa es la sangre del nuevo pacto que por ustedes se va a derramar. Y después de todo ese tiempo, entonces viene el Señor Jesucristo y dice, aquí está el nuevo pacto, la copa del nuevo pacto que dijo Jeremías hace tanto tiempo, que por ustedes se derrama. Un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Eso está en Lucas 22. Seguimos. Un nuevo pacto en el que nosotros, para gloria de Dios, estamos incluidos, en el que usted está incluido, en ese nuevo pacto. No estábamos incluidos en el pacto anterior, pero en este estamos incluidos, en este nuevo pacto, para gloria y alabanza de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la justicia de Dios. Y esa es la realidad que presenta el Evangelio. Eso es lo que nos presenta el Evangelio. El Evangelio proclama y presenta que hemos sido partícipes, beneficiarios de las bondades y bendiciones de Dios. El Señor Jesucristo fue constituido como el mediador. Creo que las citas están allí. El Señor Jesucristo fue constituido como el mediador de un nuevo y mejor pacto. Eso dice la Escritura. Eso dijo el Espíritu Santo. Eso reveló el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo vino a ser el mediador de un nuevo y mejor pacto. Hoy día hay muchos cristianos que se quieren volver al Sinaí. Muchísimos cristianos que se están volviendo, tristemente, al primer pacto. Y quieren ir a las ordenanzas del primer pacto. Quieren vivir en los estipulados del primer pacto. No sé qué hacen con esto. ¿Cómo no ven esto? Que dice la Escritura tan claramente, el Señor Jesucristo vino a ser para nosotros el mediador de un pacto nuevo, y ese pacto nuevo es mejor, y tiene mejores promesas que el anterior. Eso es lo que nos presenta la palabra de Dios. Un pacto no temporal, porque el pacto con Moisés, el pacto en el Sinaí fue un pacto temporal, pero el pacto del Señor Jesucristo es un pacto de carácter eterno, y no será sustituido por ningún otro. Un carácter eterno, un pacto de carácter eterno establecido sobre el infinito valor de la sangre derramada a favor de los beneficiarios. Hay un resumen que está en Hebreos 8:6. Dice, mejor ministerio es el suyo, del Señor. Mejor ministerio que el de ¿quién? Que el de Moisés. Mejor ministerio es el del Señor Jesucristo que el de Moisés. Por cuanto el Señor es mediador, Moisés también era un mediador, pero el Señor Jesucristo es un mediador mejor. Por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Bendito el Señor. De manera que a este Jesús, que los creyentes reconocemos y proclamamos como Señor y Salvador, es aquel a quien Dios el Padre estableció como portador y representante de un ministerio y servicio mejor y superior. Dios mismo puso al Señor Jesucristo como árbitro, como mediador. ¿Sabe qué hace un mediador? Hay una enemistad y el mediador interviene. Hay una enemistad y el mediador viene para reconciliar. Y el mediador participa para que se logren hacer las paces, para que se dé la reconciliación, para poner fin a la separación. Eso hizo el Señor Jesucristo. Puso fin a la enemistad, hizo posible que Dios nos reconciliase, que Dios nos perdonase, que Dios nos tomase nuevamente. Hizo posible que en nuestros pecados, el problema de nuestros pecados, dejase de impedirnos disfrutar de la presencia de Dios. Es importantísimo que tengamos un mediador. Y todavía lo tenemos. No es que fue, es que todavía lo es. Dice la Biblia, Él vive
para interceder por usted. Pero nosotros pensamos, pero no hay problema. ¿Cómo no hay problema? Sí hay problema. Sí hay problema porque somos débiles. Sí hay problema porque somos imperfectos. Sí hay problema porque somos pecadores. Sí hay problema porque no podemos obedecer al Señor con fidelidad. Sí hay problema porque muchísimas veces nuestro corazón le da la espalda al Señor y hacemos lo que no viene y pensamos lo que no conviene y participamos de cosas en las cuales Dios no tiene agrado. Entonces sí hay problema, pero qué bendición tan grande. Y hay un mediador en los cielos que intercede por nosotros, que ruega por nosotros, que vive para interceder por nosotros, que está allí haciendo el oficio. Es sacerdote para siempre. No es que fue sacerdote, es sacerdote para siempre. Entonces es una maravilla y es una gran bendición. El problema es que nosotros a veces pensamos que no nos hace falta, que somos muy buenos, que yo soy muy buen cristiano, que yo soy muy correcto, que yo soy muy justo, que yo soy muy maduro, que yo soy... No, nomás que tengo unos problemitas, pero yo soy una gran persona. Qué terrible opinión la nuestra, que no nos consideramos pecadores, que no nos consideramos poca cosa delante del Señor, que no nos consideramos que no vemos nuestros males. Porque si los viésemos de una forma diferente, viviríamos pero agradecidos y de rodillas todos los días. Gracias, Señor, que tu misericordia está sobre mí. Gracias, Señor, porque eres misericordioso. Gracias, Señor, porque eres perdonador. Gracias, Señor, porque eres paciente. Gracias, Señor, porque por tu bondad todavía estoy acá, Señor. Gracias por la oportunidad que me das. Y gracias, y gracias, y gracias, y gracias. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Y no nos consideraríamos mejores que nadie porque somos tan pecadores como el que más. Y no somos mejores que nadie. Y si alguna diferencia hay es por la gracia de Dios que ha estado allí, pero de no ser por esa gracia de Dios, volvemos al pozo. Volvemos al pozo. Porque no es por nuestra fuerza que estamos acá, sino por la gracia de Dios que estamos aquí. Bendito su nombre. Pero qué maravilla que tenemos ese mediador. Que como dice en 1 de Timoteo 2:5, es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador. Pero con ese nos basta. Nos basta, nos sobra. Bendito. Somos participantes de la gran bondad de Dios de este nuevo pacto que el Señor estableció por su sangre derramada. Y vamos hacia el texto final. El nuevo pacto. Y el nuevo pacto, más o menos entendemos el pacto antiguo y el nuevo pacto. Pero ¿en qué consiste el nuevo pacto? Es ahora la pregunta. Dijimos antes, ¿en qué consiste la vida eterna? Conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Para conocer a Dios necesitamos un sacerdote. El Señor estableció un sacerdote perfecto, un sacerdote para siempre en un nuevo pacto. Ahora, ¿en qué consiste ese nuevo pacto? En el pacto antiguo Dios le dijo, ustedes se van a comprometer a vivir para mí, etcétera, etcétera, y solamente yo seré el único Dios de ustedes. Y en el nuevo pacto, ¿qué nos pide el Señor? ¿Qué te pide el Señor en el nuevo pacto? ¿Qué espera el Señor de nosotros en este nuevo pacto? Veámoslo desde la perspectiva de Hebreos 8, versos 10 al 12. Allí se nos dice algo, que son las mismas palabras que dijo Jeremías, pero las vamos a tomar de Hebreos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso es lo que contempla el nuevo pacto. Estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el primer pacto, porque ellos lo invalidaron, y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, entonces allí viene lo que el Señor va a hacer, lo que el Señor hace,
lo que contempla este nuevo pacto. Lo primero que encontramos es lo siguiente. En este nuevo pacto, la palabra de Dios, las leyes del Señor serían puestas en nuestra mente. Dios dijo, pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos. La ley de Dios, la palabra de Dios, tiene que llegar hasta acá. Dios dice, pondré mis leyes, mi palabra en la mente de ellos. El pacto es la forma como hemos venido a relacionarnos con Dios. El pacto está basado en la persona del Señor Jesucristo. Está basado en la persona del Señor Jesucristo, en la obra del Señor Jesucristo. Nuestra inclusión en el pacto descansa en los méritos de la sangre del Señor Jesucristo, en la eficacia mediadora de su sangre, en los infinitos méritos de su virtud, de su justicia. Pero en todo eso, la palabra de Dios ocupa un lugar central. La palabra de Dios tiene que llegar acá. La palabra del Señor tiene que venir a alumbrar nuestra mente, nuestro pensamiento. A deshacer el engaño, a deshacer la mentira, a establecer la palabra de Dios, la verdad de Dios en nosotros. Y una de las características entonces, o evidencia de que alguno ha entrado a participar en las bendiciones del pacto, es que la palabra de Dios está presente en su mente y pensamiento. ¿Está la palabra de Dios presente en tu mente? ¿En tu vida diaria está la palabra de Dios presente en tu pensamiento? ¿Vives tu vida con la palabra de Dios presente en tu mente y pensamiento? Si es así, profundiza en ello. Sigue que cada vez más tu mente esté saturada, tu pensamiento esté saturado de la palabra de Dios. Si no es así, si no está sucediendo así, preocúpate. Preocúpate y ocúpate. Preocúpate y ocúpate. Preocúpate porque es un mal síntoma. Si la palabra de Dios no está presente, si puedes pasar todo el día sin siquiera la palabra de Dios se asome en tu pensamiento, estás mal. Tu mente está en oscuridad, tu mente está entenebrecida, tu mente está ajena de Dios. Dios habla, Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos alumbra el pensamiento a través de su palabra. Dios nos comunica su verdad y su voluntad a través de su palabra. De manera que tenemos que ocuparnos en que la palabra de Dios, como dice allí, esté en nuestra mente, llegue a nuestra mente. No llegó este libro, no llegó a nosotros por la obra de Satanás, llegó por la obra de Dios. Fue Dios quien lo puso cerca de nosotros. Fue Dios quien nos permite tener una Biblia traducida en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, que la podamos entender. Es el Señor el que nos permite que usted pueda, pero con tanta facilidad, con un clic en un teléfono, en una computadora, en un portátil, en lo que fuere, y usted puede escuchar la palabra de Dios. Cerca de usted está su palabra. Como dijo el Señor, cerca de ti la he puesto. El acto del pensamiento comienza a ser iluminado con la acción santificadora de la palabra. En segundo lugar, no puedo detenerme mucho, ya hemos ocupado mucho. En segundo lugar, ¿en qué consiste este nuevo pacto? Dios dice, pondré sobre sus corazones, la escribiré sobre sus corazones. ¿Hay una diferencia entre que esté en el pensamiento y que sea escrita en nuestros corazones? Creo que sí. Creo que hay una diferencia, creo que esto habla de un nivel más profundo de relacionarnos con la palabra de Dios. Creo que es la obra del Espíritu Santo la que se está remarcando allí, que Él escribirá su palabra en nuestros corazones. No es poesía, esto no es prosa romántica, de que algo para expresar lo bonito, de que Dios va a escribir en el corazón, una forma poética. No, esto es realidad. Esto se llama experiencia espiritual. Esto es una experiencia espiritual, que la palabra de Dios sea escrita, grabada con letras imperecederas del fuego divino en nuestros corazones.
y que está allí en nosotros, y que esté allí en nosotros, y que no podamos sacarla porque está allí en nosotros. Eso es una experiencia. Y usted tiene que ir a la palabra de Dios y leer la palabra de Dios y esperar y buscar y pedir que el Señor la grabe en su corazón, la escriba en su corazón. Si no solamente vamos, la leemos y nos olvidamos. Si no solamente vamos, la leemos, la escuchamos y seguimos con nuestra vida como si nada. Y necesitamos, y Dios quiere, y la bendición de este nuevo pacto es que Dios la escribe, que ha propuesto escribirla en nuestro corazón. Bendito su nombre. En tercer lugar, dice, seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Eso implica el nuevo pacto, las bendiciones del nuevo pacto. Si usted puede reconocerse en todo tiempo, circunstancia y lugar como un hijo de Dios, como que usted pertenece a Dios, usted siempre estará salvo. Porque usted, donde usted vaya y donde usted llegue, usted dice, yo me comporto como lo que soy, un hijo de Dios, yo pertenezco a Dios. Yo no voy a comportarme como un mundano, yo no voy a vivir, yo no voy a conducirme como aquellos que no conocen a Dios, yo pertenezco a Dios. Yo no puedo andar con mi vida, hacer esto con mi vida, yo no puedo tomar este tipo de decisiones porque yo pertenezco a Dios. Tengo un dueño, le pertenezco a Él. Y Él me pertenece a mí. Bendito. En cuarto lugar, algo más que podemos comentar, hay un macro propósito en ese nuevo pacto. Hay un macro propósito en ese nuevo pacto que nos involucra a todos, y es que todos le conozcamos. Desde el más joven hasta el más viejo, desde el que acaba de llegar y apenas inicia su camino, hasta incluso aquellos que llevan toda una vida caminando de la mano con Él. El objetivo final es que todos le conozcamos en nuestra experiencia propia, en nuestro propio vivir, en nuestra forma y manera de asumir la vida que Él nos concede. Ninguno enseñará más a su prójimo, ninguno enseñará a su hermano, diciéndole conoce, dice, porque todos me conocerán. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted le conozca. Que nadie tenga a usted que venir a decirle porque usted le conoce, que usted le conozca. Usted necesita conocerle, usted personalmente, en su propia experiencia, en su propia vida, en sus propias vivencias. Está muy bien, usted lee un testimonio y usted se edifica y usted se admira y usted se goza, pero Dios quiere que usted tenga su propio testimonio, su propia experiencia de fe, su propia vivencia con Él. Que usted pueda hablar de lo que usted está viviendo en el Señor, de lo que usted está experimentando en el Señor. Nuestro mayor problema ha sido solucionado, y es lo último que menciona esa frase. La siguiente cita, dice, seré propicio, todo esto será posible porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados. Seré propicio, propiciar, propiciatorio. En el arca del pacto, en el arca sagrada, en el arca santa, en el arca de la alianza, había una tapa de oro puesta allí sobre el arca. Se llamaba propiciatorio, porque allí se colocaba la sangre para que el Señor pudiese perdonar, para expiar la culpa. Propiciar. Propiciar es reconciliar. Propiciar tiene que ver con ese de algo que se colocó allí en el medio e hizo posible el milagro de la reconciliación. Y Dios fue propicio con nosotros en Cristo Jesús. El mayor problema que nosotros teníamos, tuvimos o tenemos, que es nuestro pecado, nuestras injusticias, nuestras iniquidades, ha sido solucionado. Ha sido solucionado. El Señor nos ha sido propicio. Él mismo en la persona de Jesucristo se interpuso entre nosotros y Dios.
Viene el castigo y el Señor se atravesó y el castigo cayó sobre él. Y nosotros fuimos librados, usted fue librado. Y no sabemos, no tenemos idea de lo que nos libró el Señor. Ninguno de nosotros tiene idea de lo que nos libró el Señor. Ninguno de nosotros tiene idea de lo que fuimos librados cuando el Señor Jesucristo se interpuso y recibió Él el castigo para que Dios nos pudiese ser propicio y para que Dios nos pudiese dar el perdón. Él mismo se interpuso. En la persona de su Santo Hijo, Dios mismo hizo posible el milagro, el perdón de nuestros. Estas cosas tienen que estar presentes en nuestro vivir. No es una lección de escuela bíblica, es una razón para vivir. El perdón del Señor, el nuevo pacto en el cual estamos incluidos, la vida eterna que hemos recibido. Su presencia con nosotros. La palabra de Dios allí y el deseo, la intención del Espíritu de grabarla, de ponerla en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cuál será nuestra respuesta a todas estas cosas? ¿Cuál será tu respuesta a todas estas cosas? Yo pienso, creo, que no puede ser una respuesta pequeña, una respuesta de pequeñas implicaciones, sino que tiene que ser una respuesta que nos lleve con todo, que nos arrastre totalmente con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, que nos lleve con todo lo que somos y lo que es nuestro vivir, a buscar encontrarnos con ese Dios que nos amó, encontrarnos con Él en amor, encontrarnos con Él en admiración, encontrarnos con Él en gratitud. Pensamos que la salvación está para todos, y no es así. Usted está en el grupo, o usted ha sido redimido y salvado, y hay millones que no fueron redimidos y salvados. Y no hay una explicación fácil ni entendible para nosotros de eso. Solamente la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la voluntad de Dios, la misteriosa obra de Dios, que permite que unos se salven y otros no. ¿Cómo entender eso? Y entonces estamos allí y deberíamos ir hacia allá en gratitud, en adoración. Caramba, ahí sí tenemos problemas. No sabemos adorar a Dios. Nos cuesta adorar a Dios. Y porque nos cuesta mucho, porque la adoración es un acto íntimo, de intimidad, porque no se puede adorar a Dios con acciones superficiales, porque no se puede adorar a Dios con que no sé, voy a adorar a Dios, dale ahí al tono del teclado. No. Pero nos cuesta tanto a la mayoría.
Si nos cuesta orar, más nos cuesta adorar, te aseguro. Adorar es más difícil que orar. Podemos orar con cierta facilidad, podemos orar más o menos, Señor, te doy gracias por esto, Señor, te pido por esto, Señor, ayúdame en esto, Señor, bendíceme, Señor, Señor, Señor. Ya, pero adorar no es así. Adorar es más difícil. Porque la adoración implica un reconocimiento, pero desde adentro y en verdad poder ver, poder reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Y a todos nos cuesta, pero el Señor nos invita a que le podamos adorar como Él merece ser adorado en espíritu y en verdad. Por decir una tontería, que no es tan tontería, en uno de los cantos venía yo para acá, yo a veces estoy orando atrás y luego me vengo para acá, cuando ya se acerca el tiempo para el mensaje. Y los hermanos del grupo de adoración entonaban y cantaban vuestras manos alzad y con canto adorar. Y un gran porcentaje de ustedes estaban así. Vuestras manos alzad y adorar. Y no entendemos nada. Si el canto dice y nos invita, levanta tus manos y adora a Dios. ¿Por qué usted está con los brazos caídos y usted como si no es con usted? No entendemos nada de qué se trata. Yo insisto con esto. Todos los hermanos que llegan tarde los domingos, usted llegó al mensaje, pero usted todavía no entiende que usted tiene que alabar a Dios y que Dios es digno de ser alabado y de ser adorado. Y que usted tiene que aprender a adorar a Dios. Porque en el cielo y en la presencia de Dios usted lo que va es a adorar a Dios y Dios merece su adoración. Dios merece ser adorado con toda nuestra emoción, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Bendito su nombre. Tenemos que aprender y yo no le puedo enseñar eso, pero el Espíritu Santo le quiere enseñar, el Señor le quiere enseñar y tenemos que aprender a adorar a Dios. Tenemos que aprender a adorar a Dios, ir allá en adoración, ir allá en rendición. Rendición, sí, convencerme finalmente, mi vida es de Él, lo que Él disponga, mi vida es para Él. Señor, si es tu voluntad, yo voy a intentar esto, me gustaría hacer esto, si usted me lo permite, yo lo quiero hacer. Si no es su voluntad, bueno, no importa, Señor, que no se ve. Rendirnos a Él, rendirnos como a sus pies, a los pies de aquel que se entregó tan completamente por nosotros. Él se entregó por nosotros, para ser nuestro mediador, nuestro salvador, que nosotros también lleguemos a ser de Él, ser suyo. Y sentirnos suyos y reconocernos. Bendito Padre Celestial. Gracias por esa obra de redención, por esa obra de propiciación, por esa obra de salvación. Gracias, Señor, por ese nuevo pacto establecido, Señor, sobre promesas mejores y tan grandes, Señor, que nos alcanzó a nosotros. Gracias por esa vida eterna, gloriosa, profunda, eterna, inimaginable para nosotros, Señor. Gracias por esa vida grande, gloriosa, por esa vida de Dios que nos ha sido comunicada. Gracias, Señor, por la palabra del Evangelio. No hay mensaje, Señor, como el del Evangelio, Señor. No hay promesa como la del Evangelio, Señor. No hay ofrecimiento, Señor, como el del Evangelio. Gracias por ese bendito Evangelio, glorioso Evangelio que usted permitió que llegase hasta nosotros. Señor, no somos mejores que otros que fueron, Señor, y perecieron sin escucharlo, sin conocerlo, sin recibirlo. Pero aquí estamos y gracias, Señor, por tanto bien, por tanto privilegio. Ayúdenos, Señor, en nuestra debilidad, ayúdenos en nuestra necesidad, ayúdenos a corresponder, ayúdenos a responder con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Bendito Padre Celestial, bendito Salvador, bendito Espíritu Santo de Dios. Gracias por esa sangre, la sangre del nuevo pacto, que por nosotros se derramó, para nuestro perdón, para nuestra justificación, para hacer posible que estuviésemos en paz con Dios, reconciliados y en paz con Dios.
Le damos gracias en esta mañana por ello. Le adoramos, Señor, muy débilmente, muy torpemente, pero queremos cada vez más, Señor, ser más entendidos, Señor, y poderle adorar como usted es digno de ser adorado. Bendito en el nombre de Cristo.